Hay momentos en que el mayor dolor no nos es causado por extraños, sino por aquellos que más amamos. ¿Por qué un hijo devalúa a su madre? Esta cuestión no solo siembra la discordia en las familias, sino que también revela una de las verdades más complejas sobre la psique humana. En este video nos sumergiremos juntos en las profundidades del psicoanálisis para entender por qué surgen relaciones tan dolorosas. Descubrirás cómo los conflictos internos, las actitudes culturales y los lados oscuros de la personalidad conducen a un comportamiento tan destructivo. Al final de este análisis, no solo entenderás los mecanismos psicológicos, sino que también tendrás una visión más clara sobre la complejidad de los lazos humanos. Empecemos con una verdad que Carl Jung una vez percibió. Aquello contra lo que luchamos en los demás es frecuentemente un reflejo de lo que no podemos aceptar en nosotros mismos. Cuando un hijo adulto demuestra un desprecio sistemático por la madre, no estamos hablando de un impulso momentáneo, de impaciencia o de una decepción temporal. Estamos hablando de un patrón sistémico de devaluación, profundamente arraigado en las estructuras inconscientes de la psique. Esta rigidez no surge de la indiferencia, sino, por el contrario, de un exceso de vínculo emocional que nunca encontró una resolución saludable. Jung nos enseñó que para la psique del hijo, la madre no es solo una persona, sino un arquetipo. Ella simboliza la fuente primordial, la seguridad, pero al mismo tiempo la dependencia. Cuando un hijo se enfrenta a la madre, no lucha solo con una persona específica, sino con todo el espectro de sus más antiguas experiencias emocionales. Lucha contra el recuerdo de su propia impotencia, de sus necesidades y de su vulnerabilidad original. La devaluación se convierte en el lenguaje de un sentimiento intenso que no encontró otra forma de expresión. Imagina a un niño que nunca aprendió a nombrar sus sentimientos complejos hacia su madre. Al convertirse en adulto, solo puede expresarlos a través de un comportamiento destructivo. El amor, que parecía demasiado avasallador, se transforma en rabia. La gratitud, que se siente como una carga pesada, se vuelve aversión. El deseo de cercanía se transforma en un distanciamiento enfático. Esta dinámica se manifiesta de forma especialmente clara en los momentos en que la madre demuestra debilidad. Cuando ella envejece, cuando necesita ayuda, la distribución inicial de roles se invierte. El hijo, que antes necesitaba apoyo, de repente se encuentra en una posición de poder. Pero en lugar de tratar este cambio con compasión, responde con una oposición inconsciente a todos los años en que él mismo estuvo en una posición dependiente. Carl Jung observó que frecuentemente condenamos aquello que más se parece a nosotros o que nos recuerda a nuestras propias debilidades. La madre, que dedicó toda su vida al hijo, se convierte en un espejo de su propia necesidad de cuidado. El amor de ella le recuerda que un día él dependió completamente de ella. El orgullo de ella por él lo confronta con el hecho de que su personalidad fue parcialmente construida sobre la autoentrega de ella. Y es ahí donde reside una de las más profundas verdades psicológicas. La devaluación de la madre es muchas veces un intento desesperado de liberarse de esa deuda emocional. A través de un comportamiento rudo, el hijo intenta crear una distancia que le parece inalcanzable a nivel emocional. Él cree que solo podrá volverse verdaderamente autónomo si devalúa la fuente de su dependencia original. Pero este cálculo nunca se concreta. Cada ataque a la madre es simultáneamente un ataque contra una parte de sí mismo. Cada manifestación de desprecio hacia ella también humilla al niño dentro de él, que un día amó incondicionalmente a esa mujer.
La rigidez se transforma en un círculo vicioso en el cual el hijo se profundiza cada vez más en su propio trauma emocional. Freud diría que aquí actúa la represión. El hijo reprime los sentimientos positivos por la madre porque le parecen demasiado amenazadores. Amenazan su imagen de hombre independiente y fuerte, y por eso lo reprimido retorna en forma de agresión. El amor que no se permite ser se transforma en un deseo de destruir la relación. Examinemos esto más a fondo. Cuando un hijo menosprecia a la madre, frecuentemente habla el lenguaje de la proyección, proyecta en ella sus propias debilidades, miedos y deseos no realizados. La madre se convierte en un chivo expiatorio para todas sus propias imperfecciones. Es acusada de apego excesivo, mientras él mismo no ha aprendido a establecer límites saludables. Es presentada como manipuladora, mientras él mismo no consigue hablar honestamente sobre sus necesidades emocionales. Estas proyecciones son muchas veces tan fuertes que el hijo deja de percibir a la madre real. Ve apenas una imagen distorsionada que refleja sus propios conflictos internos. La mujer viva y compleja desaparece detrás de la sombra de sus propias batallas psicológicas. Jung también enseñó que la sombra contiene todo aquello que no aceptamos en nosotros. Cuando un hijo devalúa sistemáticamente a la madre, frecuentemente lucha contra las cualidades de ella, que también existen en él, pero que no consigue aceptar. La emotividad de ella es criticada porque él teme sus propios sentimientos. El cuidado de ella es ridiculizado porque él no consigue admitir su propio anhelo de conexión afectiva. La tragedia reside en el hecho de que esta lucha mantiene un vínculo que hace mucho debería haberse transformado. El hijo que menosprecia a la madre, paradójicamente, aún está fuertemente ligado a ella. Lucha tan ferozmente con ella porque emocionalmente nunca la dejó. La agresión se convierte en una forma pervertida de apego. Aquí se revela otra dimensión de esta dinámica: el miedo a la individuación. Jung describió la individuación como el proceso por el cual una persona encuentra su verdadera esencia. Este proceso exige una separación de los padres, pero una separación que respete a ambas partes. El hijo que devalúa a la madre nunca realizó esa separación. Está atrapado en la fase de rebeldía, característica de la adolescencia, pero no es la rebeldía saludable de un adolescente que prueba sus límites. Es la rebeldía amarga de un adulto que nunca aprendió a desarrollar su autonomía de manera madura. Devaluar a la madre se convierte en un ritual por el cual él intenta repetidamente probarse a sí mismo que es libre, aunque en realidad permanezca prisionero de sus propios patrones inconscientes. La madre, en esta dinámica, se convierte en una figura trágica. Muchas veces dedicó toda su vida a la crianza y al cuidado solo para descubrir que su devoción es respondida con negligencia. Sin embargo, ella tampoco está libre de una contribución inconsciente a esta relación. A veces es difícil para ella misma dejar ir al hijo. A veces se aferra al papel de madre porque definió toda su identidad a través de él. Jung entendía que en cualquier relación destructiva, ambas partes contribuyen inconscientemente al mantenimiento de esa dinámica. La madre, que repetidamente permite ser devaluada, puede estar enviando señales no verbales que refuerzan tal trato. Asume la posición de víctima porque cree que esa es la única manera de mantener una conexión con el hijo, pero tal aceptación es también una expresión de conflictos psicológicos no resueltos. La madre, que permite ser sistemáticamente menospreciada, quizás nunca haya aprendido a valorarse fuera del rol materno. Sacrifica su dignidad porque cree que el amor exige sacrificios. Confunde abnegación con devoción.
Sin embargo, la verdad es que tal sacrificio no ayuda al hijo. Al contrario, refuerza el desprecio de él, porque le muestra que tiene poder sobre ella. Es difícil para una persona que no se respeta ganar el respeto de los demás. La madre, que no establece límites, le enseña al hijo a abusar de esa ausencia de fronteras. Aquí reside toda la tragedia de la complejidad de la psique humana. Ambas partes están atrapadas en patrones inconscientes que ellas mismas no perciben. El hijo lucha con una madre que, de la forma en que él la combate, en realidad no existe. La madre ama a un hijo que interpreta su amor como debilidad y la castiga por eso. Esta dinámica es frecuentemente transmitida de generación en generación. El hijo que devalúa a la madre puede haber visto cómo su padre trataba a su propia madre. Reproduce inconscientemente los patrones aprendidos en la infancia. La devaluación de la mujer se convierte en un modelo de comportamiento aprendido, percibido como normal. Al mismo tiempo, la madre que permite ser menospreciada puede haber crecido en un ambiente donde el autorrespeto no era incentivado. Ella transmite al hijo aquello que ella misma no aprendió, el arte de valorarse y protegerse. Sí, se perpetúa un ciclo de destrucción emocional que solo puede ser roto a través de un trabajo consciente sobre los patrones inconscientes. Esto exige coraje de ambas partes, el coraje de reconocer e integrar sus propios lados oscuros. Otro factor decisivo en esta dinámica destructiva es lo que puede ser llamado herida narcisista. Cuando el hijo madura y se enfrenta a sus propias imperfecciones, la madre puede convertirse para él en una testigo amenazadora de sus debilidades. Ella lo vio en los momentos más vulnerables. Ella conoce sus miedos, sus lágrimas, su dependencia infantil. Para un hombre que intenta mantener una imagen de fuerza e invulnerabilidad, este testimonio se convierte en una amenaza insoportable. La madre ya no es percibida como una protectora amorosa, sino como una amenaza a su frágil imagen de sí mismo. La existencia de ella le recuerda que un día él fue pequeño, indefenso y necesitado. Jung describiría esto como un conflicto entre la persona y la sombra. La persona es la máscara que mostramos al mundo, mientras que la sombra contiene todo lo que no aceptamos en nosotros mismos. La madre se convierte en un símbolo vivo de la sombra, porque ella encarna el recuerdo del lado vulnerable y dependiente del hijo. Esta dinámica narcisista es agravada por factores culturales. En nuestra sociedad se espera que los hombres sean independientes, fuertes y emocionalmente contenidos. Un hombre que habla abiertamente sobre el amor por la madre o valora su cuidado es muchas veces percibido como insuficientemente masculino. Estas expectativas sociales llevan a muchos hombres a negar sus conexiones emocionales naturales. La devaluación de la madre se convierte entonces en una forma pervertida de autoafirmación. El hijo cree que puede probar su masculinidad solo menospreciando el cuidado femenino. Confunde rigidez con fuerza e indiferencia con autonomía. Esta confusión es especialmente notable en los momentos en que la madre necesita apoyo emocional. Cuando ella enferma, envejece, pide ayuda, el hijo muchas veces reacciona con distanciamiento o incluso desprecio. La debilidad de ella lo confronta con su propia finitud, con su propia vulnerabilidad. En lugar de aceptar esta realidad, él proyecta su miedo en ella y la hace culpable por sus propias angustias. Freud nos enseñó que muchas veces sentimos aversión por aquello que más tememos. El hijo que menosprecia a la madre anciana quizás esté luchando contra su propio miedo a envejecer, a la dependencia y a la finitud de la existencia. La madre se convierte en un chivo expiatorio para los miedos existenciales con los que él no consigue lidiar.
Esta proyección es especialmente dolorosa porque castiga a la madre por algo de lo que ella no tiene culpa. Es acusada por su propia vulnerabilidad, por sus necesidades humanas naturales. El hijo, que nunca aprendió a lidiar con sus propias debilidades, hace de la madre la personificación de todo lo que él rechaza en la naturaleza humana. Jung consideraba la integración de la sombra una parte esencial del desarrollo psíquico. El hijo que devalúa a la madre nunca realizó esa integración. En lugar de eso, proyectó su sombra en ella y lucha contra ella donde le parece seguro. Pero esta estrategia nunca lleva a la verdadera liberación, solo a un ahondamiento de la escisión interna. La verdadera tragedia es que esta devaluación muchas veces se intensifica, precisamente cuando la madre más necesita amor y apoyo. El hijo que ataca a la madre en su vulnerabilidad se priva a sí mismo de la oportunidad de desarrollar verdadera madurez y compasión. Él queda atrapado en una etapa adolescente de desarrollo emocional, donde la debilidad solo puede ser enfrentada con agresión. Aquí se manifiesta otra dimensión de la influencia social. Los hombres en nuestra cultura muchas veces no son incentivados a demostrar cuidado o a asumir responsabilidad emocional. Cuando una madre anciana necesita apoyo, muchos hijos se sienten sobrecargados y reaccionan con distanciamiento. Ellos nunca aprendieron a cuidar de los demás con amor, porque ese papel fue tradicionalmente atribuido a las mujeres. La devaluación entonces se convierte en un mecanismo de defensa contra la sobrecarga. En lugar de aprender a ofrecer un apoyo cuidadoso, el hijo responsabiliza a la madre por necesitar apoyo. La castiga por sus necesidades, en lugar de reconocer y desarrollar su propia incapacidad de cuidar. Esta dinámica es agravada por las condiciones de la vida moderna. Muchos hijos viven lejos de sus madres, tienen sus propias obligaciones profesionales y familiares. La distancia física muchas veces se vuelve emocional, y la madre se transforma en una figura abstracta en la cual se pueden descargar frustraciones y conflictos internos. Las tecnologías, que en teoría deberían facilitar la comunicación, muchas veces se convierten en herramientas de devaluación. Mensajes no son respondidos, llamadas son ignoradas, visitas son pospuestas o canceladas por completo. La agresión pasiva suele ser aún más angustiante que el enfrentamiento abierto, porque mantiene a la madre en un estado de incertidumbre y sufrimiento silencioso. Jung nos enseñó que detrás de cada reacción emocional fuerte existe un complejo inconsciente. El hijo que reacciona tan violentamente a su madre quizás esté luchando con un complejo materno que influenció todo el desarrollo de su personalidad. Ese complejo puede incluir tanto una dependencia excesiva como una defensa excesiva. Algunos hijos están tan profundamente ligados a la madre que nunca consiguieron desarrollar plenamente su propia identidad. Ellos todavía existen en una relación simbiótica que amenaza su autonomía. La devaluación entonces se convierte en un intento desesperado de liberarse de ese enredo psicológico. Pero en lugar de realizar una separación saludable, eligen el camino de la destrucción. Otros hijos, al contrario, desarrollaron una defensa excesiva contra todo lo que es materno. Ellos temen cualquier forma de cercanía emocional porque la equiparan a la pérdida de autonomía. La madre se convierte en una amenaza a su independencia duramente conquistada y ellos reaccionan con agresión preventiva. Ambos extremos muestran que la relación con la madre nunca encontró un equilibrio saludable. El hijo nunca aprendió a ser simultáneamente cercano y autónomo. Él oscila entre la fusión total y la completa, sin nunca encontrar el camino del medio de un amor maduro. La madre
en esta dinámica es muchas veces una figura trágica, atrapada entre sus propias necesidades y el deseo de mantener una conexión con el hijo. Ella puede haber construido toda su identidad en torno al papel de madre y no consigue abandonarlo sin sentir que está perdiendo todo el sentido de su existencia. Al mismo tiempo, ella muchas veces contribuye inconscientemente al mantenimiento de la dinámica destructiva. Su incapacidad de establecer límites, su disposición para tolerar la devaluación, le envían al hijo la señal de que su comportamiento rudo es aceptable. Se vuelve codependiente en un sistema que hiere a ambas partes. Jung entendía que la verdadera cura solo es posible a través de la integración de la sombra y de la concienciación de los patrones inconscientes. Para el hijo, esto significa enfrentar sus propias debilidades y miedos en lugar de proyectarlos en la madre. Él debe entender que la verdadera fuerza no reside en disminuir a los demás, sino en la capacidad de lidiar con sus propias vulnerabilidades. Para la madre, esto significa desarrollar su propia identidad más allá del papel materno y aprender a respetarse y a protegerse. Ella debe entender que el amor verdadero a veces significa establecer límites claros y rehusarse a tolerar comportamientos destructivos. La amarga verdad es que esta cura, muchas veces, solo se vuelve posible cuando ambas partes están dispuestas a admitir verdades dolorosas sobre sí mismas. El hijo debe aceptar que su rigidez es una señal de su propia debilidad interna. La madre debe admitir que su sacrificio puede estar impidiendo el amor verdadero. Esta concienciación es dolorosa, pero es el primer paso hacia la liberación. Cuando ambas partes están listas para ver sus patrones inconscientes, una nueva forma de relación puede surgir, una relación basada en el respeto mutuo y en la autonomía genuina, y no en la fusión y las proyecciones. Jung nos enseñó que los tesoros están muchas veces escondidos en los rincones más oscuros de nuestra psique. La dinámica destructiva entre madre e hijo también contiene el potencial para una profunda cura y transformación. Cuando el hijo aprenda a integrar su sombra, él podrá volverse un hombre que es, al mismo tiempo, fuerte y compasivo. Cuando la madre aprenda a respetarse, ella podrá volverse una mujer que ama sin sacrificarse. La devaluación, que hoy se interpone entre ellos como un abismo infranqueable, puede volverse el punto de partida para un amor consciente y maduro. Pero eso exige coraje, honestidad y la disposición para explorar sus miedos y deseos más profundos. Al final, la cuestión no es por qué el hijo devalúa a la madre, sino cómo pueden ambos salir de esta sombra. La respuesta no está en acusaciones o disculpas, sino en la valiente disposición para reconocer y transformar sus propios patrones inconscientes. Si te reconociste en estas palabras, no importa si en el papel de madre o de hijo, sabe que el cambio es posible. El primer paso es siempre la concienciación. La concienciación de que detrás de cada rigidez existe un alma herida que busca la cura. Jung dijo una vez, todo lo que nos irrita de los demás puede llevarnos a una mejor comprensión de nosotros mismos. Los aspectos irritantes y dolorosos de nuestras relaciones más importantes son frecuentemente las puertas para nuestro crecimiento más profundo. La relación con la madre, con todas sus sombras y complejidades, continúa siendo una de las arenas más poderosas para la transformación psicológica. En ella se reflejan no solo los dramas personales, sino también los grandes temas de la existencia humana: el amor y la aversión, la dependencia y la autonomía, la vida y su finitud. Si estás escuchando estas palabras y sientes que ellas tocan alguna verdad en ti, comparte tus reflexiones en los comentarios. Cuéntanos sobre tu experiencia con relaciones familiares complejas, similares.
Y no te olvides de suscribirte a este canal para recibir más análisis profundos de la psique humana, pues es solamente a través de la comprensión de nuestros impulsos más sombríos que podemos encontrar el camino hacia nuestra luz más brillante.